Hola a tothom, benvingudes i benvinguts. A l'octubre de 2020, Leonardo Padura va presentar Como polvo en el viento para Bibliotecas de Barcelona. Leonardo, ¿te acuerdas? Por el canal de YouTube de Bibliotecas de Barcelona. Lo presentó Marta Nin, directora de Casa América Cataluña, y 2 años después tenemos la suerte de poder llenar la biblioteca y de tenerlo sobre todo en persona. Y esta vez para hablar de su última novela, Personas decentes. Gracias, Leonardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marta Nin, y gracias a Casa América Cataluña. Y gracias, como siempre, a Tusquets por la confianza que tenéis en Bibliotecas de Barcelona. Una alianza que esperemos que dure mucho. I, com sempre, ja lo sabeu, quan acabi la presentació hi haurà signatura de llibres i també venda de llibres a l'exterior. Moltes gràcies. No se'm sent. Ara se'm sent? Perfecte. Total, he dit que part de les coses que anava a dir al principi les ha dit el director de la biblioteca, però també agrair a Tusquets per la confiança, agrair a Leonardo Padura por su complicidad con la red de bibliotecas i con Casa América Catalunya. Jo crec que tots els que esteu aquí i els que heu fet cua coneixeu de sobres aquest escriptor que tenim aquí, aquest escriptor cubà que viu a Cuba, que siempre es la pregunta que todo el mundo me hace, pero Leonardo vive en Cuba. Hazlo en castellano, porque si no, Lucía sí, no, y yo no entendemos nada. Bueno, no, pero lo que estoy diciendo, yo creo que voy a decir lo que tú sabes, tu currículum. Yo, si quieres, lo digo en castellano también. Dilo en castellano, sí. Para ver si es cierto lo que digo. Muy bien. Pues venga. He dicho que eres escritor cubano que vive en Cuba, que es la pregunta que todo el mundo me hace, ¿pero vive en Cuba, Leonardo? Sí, es un escritor cubano que vive en Cuba, pero que da vueltas por todo el mundo. Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015 por el conjunto de su obra y tiene un más que merecido reconocimiento internacional por novelas como El hombre que amaba a los perros y muchas de las novelas protagonizadas por el detective Mario Conde, que es el que también nos trae hoy aquí, como Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, La neblina del ayer, La cola de la serpiente o La transparencia del tiempo. Su obra está traducida a 30 lenguas, incluso hay en braille, creo, ¿no? Hay un sistema braille que ha traducido alguna de tus novelas. Ha sido reconocida con... Estoy traduciendo simultáneo, escrito en catalán y castellano, eso tiene su qué. Su obra está reconocida con numerosos galardones de prestigio, como el Premio Café Gijón, el Premio Dashiell Hammett, el Premio de las Illes, el Premio Brigada 21 o el Premio de Novela Histórica Barcino. También es bueno decir que ha conseguido todos los premios posibles literarios en la isla de Cuba. O sea, también es premiado en la isla de Cuba. Estamos muy contentos de volver a estar aquí juntos. Recuerdo cuando presentamos Como polvo en el viento, en medio de la pandemia, una presentación virtual de la cual salimos bastante airosos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y la pandemia la tenemos totalmente olvidada, o sea que ahora estamos en otro capítulo. Y estamos en un capítulo que nos trae Mario Conde. Debo decir que este verano que me he leído la novela me encantó volverme a encontrar con este policía que ya no es policía y malvive o sobrevive vendiendo libros de viejo, pero que en esta novela le nace otra vez el instinto de policía y digamos que se lo pasa muy bien volviendo a ser un policía, aunque lo ponen bajo la jerarquía del duque. Eso me hizo mucha gracia, ¿no? O sea, el conde tiene que trabajar... Conde con duque, que he mirado hoy y realmente en títulos nobiliarios el duque está por encima del conde. Entonces ahí también en la comisaría de Cuba también Mario Conde está por debajo de duque. Personas decentes. Ese es el título de la novela. Hay un momento en la novela en que tú incluso llevas a definir lo que es decencia y vas al diccionario para ver la definición de decencia. Es un momento en la novela en la cual, como lectora, te quedas diciendo, wow, eso es lo que quiere decir decencia. Y podríamos empezar por ahí, ¿no? Por la relatividad que tiene la decencia en la novela y por la relatividad que tiene la propia palabra en el diccionario de la RAE, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias a Biblioteca por facilitarnos este espacio. Una pena que haya lectores que no hayan podido entrar. Eso me da una cierta congoja porque, bueno, tener lectores es una de las cosas mejores que le puede pasar a un escritor, o lo mejor que le puede pasar a un escritor. Y ver que los lectores se quedan frustrados allá afuera y no pueden entrar, pues realmente me apena muchísimo. Muchas gracias, por supuesto, a Marta por acompañarme hoy aquí
y a mi editorial de tantos años, Tusqués, por toda la gira que ha preparado, que incluye, bueno, por supuesto, esta presentación hoy aquí en Barcelona. Esta es una novela que tiene mucho que ver con la pandemia, en el sentido en que, por lo general, yo termino un libro y me tomo 6 meses, 1 año, en empezar el siguiente, por una experiencia que ya tengo comprobada, y es que muchas veces termina una novela y si empieza otra en un tiempo relativamente breve, de alguna manera sigue escribiendo la misma novela. El ejercicio de escribir una novela significa, sobre todo, crear un mundo, crear un universo en el que haya unos acontecimientos, unos personajes, unas situaciones que tienen que tener una lógica, una densidad y funcionar como eso, como un universo. Y cuando uno está viviendo tanto tiempo en ese sitio, pues desprenderse de él cuesta un poco de trabajo. Pero yo terminé como polvo en el viento en los primeros meses de la pandemia. Recuerdo que estábamos en México, Lucía y yo, haciendo unas presentaciones en México de la edición que ya había salido en América Latina del libro de las entrevistas con los salseros, que salió un poquitico después acá en España. Y tuvimos que regresar corriendo a La Habana porque anunciaban el apocalipsis, y uno de esos de los signos de ese apocalipsis era que cerraban los aeropuertos. Y bueno, regresamos corriendo a La Habana y ahí en estos primeros meses hice ya la revisión final de Como polvo en el viento. Ya la novela, hicimos el trabajo de edición, se preparó, se publicó en el verano del 2020 y de pronto me levanto un día por la mañana y digo, ¿y qué coño hago ahora? Esto no puedo salir a la calle, no puedo viajar, no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es escribir. Buena decisión. Y empecé a escribir, y por eso entre las 2 novelas tal vez haya menos tiempo que entre otras novelas que escribo, porque siempre está ese espacio que dedico a escribir un ensayo, a trabajar algo para el cine, a preparar unos cursos, en fin, hago siempre otro trabajo porque trabajo todos los días. Y comencé a escribir esta novela a partir de una pregunta que me hice y que siempre me hago. ¿Para qué yo quiero escribir esta novela? Y el para qué de esta novela tenía que ver con una pregunta que yo había respondido solamente la mitad de ella. Es que en los años 70 en Cuba se produjo un proceso de represión cultural muy fuerte, en el que fueron marginados muchísimos artistas, escritores, cineastas, músicos, artistas plásticos, actores, en fin. Y yo había escrito hace ya muchos años la novela Máscaras, en la que hablo de una de las víctimas de ese proceso. Por cierto, Máscaras, su primera presentación fue el primer libro que publicó con Tusqués en el año 97, su primera presentación se hizo aquí en Barcelona. Tuve el enorme lujo de tener como presentador a Manolo Vázquez Montalbán, a quien, bueno, quiero un poco recordar toda la gratitud que le debo por todas las enseñanzas y por la amistad que sostuvimos durante los años que pudimos convivir. Y bueno, a esa presentación fueron creo que 20 personas. Es decir, que las cosas han cambiado algo con respecto a la recepción de mis libros acá en España a lo largo de todos estos años. Ha sido un trabajo de mucho tiempo. Y la otra mitad de la pregunta era los victimarios. ¿Quiénes habían sido los que habían ejecutado este proceso y cómo se habían comportado estos personajes? Y esa era la pregunta que yo quería responderme al escribir esta novela. Y cuando empiezo a escribirla me doy cuenta de que el presente no me bastaba para todo lo que yo quería decir en el plano ético con respecto a esta historia. Y por eso decidí tomar una historia del pasado con un personaje que me había perseguido durante mucho tiempo, un personaje histórico real que se llamó Alberto Yarini Ponce de León, que es el proxeneta por excelencia de la historia de Cuba.
Cuando uno entra en este mundo de proxenetas, prostitutas, corruptos, verdugos, pues por supuesto, esto que dije antes, el concepto ético con el que uno va a trabajar adquiere una importancia muy grande. Y todo esto giraba alrededor, por supuesto, de la actuación, del pensamiento, de la sensibilidad del personaje de Mario Conde. Desde la primera novela que yo escribí, Pasado Perfecto, yo tuve la necesidad, la intención, y lo he preservado durante todos estos años, de que este personaje tenía que ser un incorruptible. ¿Por qué Mario Conde tiene que ser un incorruptible? Bueno, porque Mario Conde constantemente está juzgando, está opinando a los corruptos, a los abusadores de poder, a los criminales, a los hijos de puta, para decirlo en términos muy generales. Sí, muy claros. Y entonces Conde tiene que tener ese escudo protector. Y Conde tiene un concepto muy alto de la decencia, El problema es que mantener una decencia compacta y total en Cuba, los que aquí han estado en Cuba, han vivido en Cuba, y los cubanos que están aquí sabrán que es absolutamente así, es muy complicado, porque las estrategias de supervivencia que hay que aplicar en Cuba lo obligan a uno a hacer determinadas maniobras que stricto sensu no son absolutamente decentes. Pero entre la decencia y la vida, lo más importante es la vida. Y entre la barriga y el cerebro hay que primero llenar la barriga y después complacer al cerebro. Entonces, la decencia empieza a ser muy relativa. Hay y esto es anecdótico, pero tiene que ver con esto que estamos hablando. En los años 90, en Cuba resurgió de manera visible el fenómeno de la prostitución. Durante 3 décadas prácticamente no hubo prostitución tarifada en Cuba. En Cuba hay 2 deportes nacionales, el béisbol y el sexo. La gente juega la pelota y después hace el censo, o hace el censo primero y después juega la pelota. Hombres y mujeres, niños, grandes, adolescentes, todo el mundo. Entonces, pero una cosa es el sexo y otra cosa es la prostitución, como todos sabemos. Y curiosamente, muchas de esas jóvenes que se dedicaron a la prostitución en Cuba en esos años, se le buscó primero un apelativo que no aludiera directamente al oficio, y se le llamó las jineteras. No se le llamaba a las putas o las prostitutas, se le llamaba a las jineteras. Y las jineteras tenían un cierto código ético, una cierta decencia, en el sentido en que eran trabajadoras del sexo, pero eran personas que estaban con ese trabajo que estaban haciendo, manteniendo a una familia. Y había toda una serie de códigos y de estrategias alrededor de esta práctica. La muchacha, la jinetera que estaba con un extranjero, porque fundamentalmente se practicaba con extranjeros, que eran los que tenían plata para poder pagar y subventar esta necesidad que tenían estas familias, pues era la prostituta de ese extranjero. Y lo llevaba a su casa, le presentaba a su abuelita, si tenía niño le presentaba a su niño, hacían el cumpleaños del niño y estaba ahí el extranjero, se tiraban fotos. Esto era como la dama de compañía de ese señor el tiempo que estuviera. Ese cuento que seguramente muchos de ustedes lo habrán oído, porque funcionó mucho en los años 90 y muchos españoles lo practicaron en Cuba. Y eso hace que muchas veces esa postura ética fundamentalista sea imposible de practicar, y sin embargo quien transgrede esos límites al final no se envilece, sino que está buscando una forma de vida. Y algo que yo sí me propuse en esta novela
era ver el personaje de la prostituta, sobre todo las prostitutas de la historia que ocurre a principios de siglo, ver el personaje de las prostitutas no de una manera despectiva, sino de una manera comprensiva, porque como sabemos, bueno, practicar el sexo libremente es una opción de las personas. Practicar el sexo para vivir es una necesidad. Y hay un momento en que un personaje lo dice, nadie es puta por voluntad propia, es puta por necesidad. Y creo que validar, entender el oficio de esas mujeres era importante también en una novela donde hay un proxeneta funcionando en la historia. Y en el presente cubano, pues bueno, son infinitas las estrategias. Dije la extrema, esta de la prostitución, pero no sé, en Cuba, excepto 10 personas, creo que el resto de los 10 millones o 11 millones de habitantes que hay en Cuba, alguna vez han comprado algo en bolsa negra. Y si les abrían el refrigerador, podían ir 10 años presos por las cosas que tenían dentro. Porque hay que vivir y la vida es lo más importante de todo. Queda muy claro, digamos, esa frontera tan líquida de lo que es la decencia. Yo voy a leer aquí la definición que dice la RAE porque es muy interesante saber que la definición de decencia es dignidad de los actos y en las palabras conforme al estado o calidad de las personas. O sea, hay un punto ahí donde depende de dónde estés y quién seas, se marca si eres decente o no eres decente, ¿no? Y creo que eso la novela lo trabaja fenomenalmente. En la página 30, Mario Conde tiene su superstición del calambre en la tetilla izquierda. Entonces ya estamos todos ahí pendientes de por dónde va a tirar del hilo y de repente nos llevas un siglo para atrás y nos hablas de este personaje, del personaje de Alberto Iarini, un personaje del cual tú ya habías escrito en Juventud Rebelde, ¿no? En los años 80, o sea, es un personaje del cual tú ya te habías interesado por él. ¿Por qué le regalas esa historia a Mario Conde? Porque hay que decir que esta novela es un 2x1. Leemos a Leonardo Padura, pero leemos también a Mario Conde en una novela que está integrada en la novela, ¿no? ¿Por qué se la regalas a Mario? Mira, tengo hace tiempo la tendencia de que necesito, cuando cuento una historia del presente, universalizarla de una manera muy visible, muy visible. La realidad cubana es una realidad muy peculiar, y uno de los riesgos que comete cualquier escritor cubano es tratar de explicar esa realidad. La literatura no está para explicar las realidades, está para mostrar esas realidades, para hacer una mirada comprensiva, pero no explicativa. Pero esas peculiaridades cubanas a veces obligan a tener un cierto temor a que son peculiaridades tan peculiares que no puedan ser decodificadas de la manera que uno quiera. Por ejemplo, en la novela Herejes son 3 historias que están enlazadas por un cuadro de Rembrandt, pero son 3 historias diferentes. Por cierto, cuando la presenté en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, les dije a los asistentes, judíos todos, les dije, esta es una novela escrita para ustedes. Por el precio de una van a tener 3 novelas. Y los judíos les encantó, porque ustedes saben, porque aprendí eso escribiendo esa novela. Nadie se burla más de un judío que otro judío. Tienen un sentido del humor tremendo, y eso me agradó mucho, porque un pueblo que ha sufrido todo lo que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia, que haya conservado el sentido del humor, y de alguna manera me recordó a los cubanos, porque los cubanos se salvan de muchas cosas preservando ese sentido del humor. Ahora te voy a responder, pero voy a contar algo que acabo de leer hace un par de días, un meme que en Cuba en estos momentos, hace unos meses, hay una crisis migratoria. La situación de la vida cotidiana en Cuba es terrible, faltan alimentos, faltan medicamentos, ahora hay apagones, falta electricidad, con el calor del verano, eso es terrible. Y mucha gente está saliendo de Cuba a través de Nicaragua, salen hacia Nicaragua y desde Nicaragua emprenden todas las rutas de Centroamérica y México con los coyotes para llegar hasta el río Bravo. Leí
hace unos días que en cuestión de 6, 7 meses habían salido por esa vía 170.000 cubanos. Ese viaje cuesta $10.000. Y sacaron un meme hace poco que vi que me pareció simpaticísimo y explica esta relación de los cubanos con el humor, que decía: compañeros coyotes, los que tenían dinero ya se fueron. Por favor, bajen el precio para que nosotros los pobres también podamos irnos. Que la gente se burla de su desgracia y eso de alguna manera los ayuda a vivir. El problema, Marta, aquí es que Conde está pidiéndome escribir, y de hecho está escribiendo hace rato. En Máscaras, precisamente, hay un cuento que está de alguna forma inspirado en la historia del extranjero de Camus, que aparece insertado en la novela. Es que en el momento en que él tiene la relación con ese teatrista que le alborota sus intereses literarios, y él escribe un cuento para llevárselo a este hombre. Y en la novela anterior, La transparencia del tiempo, hay toda una serie de viñetas que son las que cuentan la historia de las vírgenes negras, o de la Virgen Negra, una Virgen Negra específica, que cuenta la historia de la Virgen Negra que va desarrollándose hacia el pasado, y son escritas por Conde. Y yo dije, bueno, ya Conde tiene que escribir un poco más. Y le pasé esta historia de Yarini, para que pudiera ser en la novela armarse como dos historias paralelas en lo argumental, pero con conexiones interiores que tienen que ver con el personaje de Conde y con el concepto que se trabaja en las dos historias. Esa Cuba que siempre está aspirando a llegar a algo, y cada vez que parece que va a llegar, ese algo se aleja. Ese algo se aleja y es como esa frustración nunca cumplida. Y por eso decidí que Conde escribiera esa novela. Y porque además Conde es muy buen amigo mío y podía regalarle ese libro. Te podía regalar la historia. Hablemos de algunos personajes. Está el personaje de Quevedo, que es el asesinado, que es un personaje que suma, digamos, personajes reales, pero es un personaje de ficción. La poeta Poblet es un personaje de ficción también que suma muchas realidades, o es un personaje real. Y Arturo Saborit, que es el detective, digamos, que se junta con Yarini y es el que más se plantea sus propios límites, ¿no? ¿Dónde está entrando? ¿Qué es lo que está entendiendo y no está entendiendo sus propios límites de la decencia? ¿Es un personaje real o también es un personaje de ficción que tú utilizas en la trama? Cuando yo escribo estas novelas de Conde, hay ocasiones en que aparecen personajes reales, ¿no? Por ejemplo, cuando escribí Hereje, evidentemente Rembrandt es Rembrandt. Esto no puede ser otro, y tuve que estudiar mucho las biografías de Rembrandt, un personaje muy complicado de entender, porque curiosamente de Rembrandt no queda ni siquiera una carta escrita por él. No hay ningún documento conservado escrito por Rembrandt. Eso es muy raro. Es que él tuvo que vender la casa y vendió todos los papeles y lo vendió todo en el momento ese final en el que, imagínense ustedes que Rembrandt, y esto es una de las muestras de lo doloroso que puede ser la pobreza para el artista, el último cuadro, gran cuadro que le encargan, cuando lo termina, se lo rechazan. Y es ese cuadro que él mutila y deja un pedacito de cuadro para vender ese pedacito de cuadro, porque el grande no lo quería nadie. Y es una obra que por sí sola haría de Rembrandt el artista más importante del siglo XVII. Es el cuadro que se llama La conjura de los bátavos, según Claudius Civilis. Y en esta novela está el personaje de Alberto Yarini, un personaje real. Pero yo lo rodeo de personajes ficticios. El policía Arturo Saborit es un personaje de ficción, es como pudo haber sido Conde si hubiera sido policía a principios de siglo. Es alguien que tiene un sentido de la justicia, que quiere ser una persona decente y que se ve envuelto en unas situaciones que superan esa capacidad o esa voluntad de mantener una decencia. El personaje de Quevedo está inspirado en varios personajes, es como una mezcla de varios personajes. Yo nunca tuve relación personal con ninguno de esos represores culturales, pero de ellos se sabe algo. En el 2007 hubo una polémica en Cuba porque varios de ellos fueron
puestos a salir en la televisión, en programas de televisión, y la gente se sublevó contra eso. Y el caso de Natalia Paulet, bueno, pues está inspirado no solamente en lo que pudo haber pasado en Cuba, sino en lo que sufrieron todos los poetas de todas partes del mundo que han sido represaliados. Por eso ella se mira como en un espejo con la Imátova, y su poema que aparece es un poema que yo reescribo de la Imátova, porque soy incapaz de escribir un poema. Reescribo un poema de la Imátova para ponerlo en el contexto de la Paulet, para dar esa visión más universal de la que hablaba antes. Porque cuando hablaba de esto de las peculiaridades cubanas, y creo que esto es muy importante, hace un tiempo un escritor cubano que vive en Cuba presentaba un libro en una institución cubana y decía algo que a mí me horrorizó. Decía, estoy orgulloso porque he escrito un libro que únicamente lo van a entender los cubanos. Y él estaba orgulloso de eso. Y yo dije, pobre imbécil infeliz, porque si escribes un libro que solamente entienden los que entienden tus códigos, estás reduciendo la literatura. La literatura, lo dijo de una manera magistral y para mí canónica, Unamuno, hace más de 100 años, que decía que el arte debe hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Yo creo que esa es la gran enseñanza, y entonces uno tiene que tratar de perseguir esto con un sentido de la pertenencia cultural. Mis personajes, cuando hablan en cubano, tienen que hablar en cubano porque no pueden hablar de otra forma. Los conflictos, las historias ocurren en Cuba o fuera de Cuba, según el caso de la historia que sea, pero tiene que haber una mirada más universalizadora, y este caso, por ejemplo, de la marginación del artista, de la censura del artista, del martirio del artista, con este personaje de Natalia Paulet, tenía ese sentido un poco más universal. Aquí el asesinado es un tipo indecente, es un tipo abominable. Es un abominable, es un tipo que como lectora no te parece mal que acabe como acaba. ¿Has buscado que tengamos esa empatía con el perpetrador del asesinato? Es un personaje totalmente antipático, porque incluso no es que lo hubiera sido en su función política, sino es que incluso lo tiene en su función familiar, y es un pervertido, además es un pervertido. Yo le encarné en este personaje todo lo peor que puede ser una persona, porque no es que al final se descubra que también es homosexual, sino es que fue una persona que persiguió a los homosexuales y martirizó a los homosexuales en esos procesos que ocurrieron en Cuba en los años 70. Y esa maldad de ese tipo, hay un personaje que, según esta definición de decencia, lo mancilla, que es al que él le paga para tener sexo, que esa humillación a la que lo somete ese muchacho es una de las venganzas que yo me tomé con respecto a este tipo de personajes, y para hacerlo realmente más desagradable. Había un amigo lector en Cuba que leyó uno de los originales y me dice, ¿y no te pasas un poco? Digo, no me importa pasarme un poco en este caso. Este tipo es muy malo y yo voy a ser muy malo con él. Hay que decir que todo esto pasa en un contexto de Cuba de 2016, una Cuba que está esperando Obama, que está esperando a los Rolling Stones, una Cuba, digamos, con unas perspectivas muy diferentes. Yo me acuerdo precisamente que fue en el 2016 que tú estuviste en Casa América, Cataluña, con esa versión que hicimos de La neblina del ayer teatralizada, a manos de Abilio Estevez, y que allí tú ya te veías como perturbado, no sé si sería el verbo, ¿no? Pero como diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Cuba, ¿no? Siendo un autor cubano que se lee en tantas lenguas, supongo que también en muchos países tienes que hacer como de gurú, ¿no? En muchos sitios te deben preguntar, bueno, ¿qué va a pasar en Cuba? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? En esta novela juegas con ventaja,
Claro. Porque Mario Conde es un escéptico total de los cambios que todo el mundo se cree que hay en el 2016, ¿no? Eso es un poco... Mira, alguna ventaja tiene que tener el escritor con respecto a lo que escribe. Lo que vivimos en el 2016 fue realmente un momento muy extraño y realmente, debo decirlo así, de muchas esperanzas entre los cubanos. Ya este proceso venía desde el 2014. Recuerda que la transparencia del tiempo termina con una especie de epílogo que Conde se despierta un día y dice, hoy va a pasar algo. Es 17 de diciembre de 2014. Cuando se levanta, dice, va a pasar algo. Y no se sabe qué es lo que pasa en la novela. Lo que pasó en la realidad fue que ese día, a las 12 meridiano, anunciaron el presidente Obama y Raúl Castro que Cuba y los Estados Unidos iban a conversar para restablecer relaciones. Yo recuerdo que ese día yo bajé a la casa de mi madre. Nosotros vivimos en la misma casa. En la parte de arriba vivimos Lucía y yo, en la parte de abajo vive mi madre y mi hermano. Y le digo a mi mamá, ¿oíste la noticia? Era el 17 de diciembre. El 17 de diciembre es un día muy significativo en los calendarios cubanos porque es el día de un santo milagrero que es San Lázaro, que en la religión afrocubana es Babalú Ayé, al que se le hacen promesas y se le hace una procesión todos los 17 de diciembre. Y mi madre me dijo, esto es un milagro de San Lázaro. Porque era algo que escapaba de todas las expectativas de lo que habíamos vivido durante 50 y tantos, 60 años. Y comienzan esas conversaciones, se restablecen las relaciones en el 2015 y empieza a haber una distensión entre Cuba y los Estados Unidos. Lo primero que cambió fue la retórica, es decir, ese lenguaje agresivo de guerra fría de un lado y de otro. Esto cambió, la gente empezó a viajar, los americanos venían a Cuba, los cubanos iban a Miami, se pasaban el fin de semana en Miami y regresaban, los pasajes de avión se pusieron muy baratos, venían cruceros, andaba por Cuba cualquiera, vino hasta las Kardashian andaban por Cuba. Esto, no sé si alguno enseñó una teta en Cuba, porque ellas las enseñan donde quiera. Y se produce la visita de Obama y Obama dice, bueno, reconoce, hemos fracasado con una política de embargo, de bloqueo con respecto a Cuba y es hora de cambiar las reglas de juego. Y lo dijo muy claro, dijo, nuestro propósito final es que las cosas cambien en Cuba, lo que con los métodos que hemos intentado cambiarla hasta ahora hemos fracasado. Eso asustó mucho en Cuba, porque dijeron, bueno, viene con malas intenciones, pero con métodos nuevos. Y de pronto ya hubo ahí como cierto cierre. Pero, ¿quién hace el gran favor con respecto a que nada cambie en Cuba? Pues Donald Trump. Llega Trump, 7, 8 meses después, empieza a dictar medidas, están contabilizadas, son 200 y tantas medidas que refuerzan el bloqueo, el embargo financiero, comercial, prácticamente no hubo vuelos y el remate fue la pandemia, que prácticamente dejaron de venir turistas a Cuba. Y ahora, para colmo, además de Trump, de la pandemia, de Biden que no ha cambiado las cosas, guerra en Ucrania y los turistas que nos estaban salvando, que eran los turistas rusos, tampoco están viniendo a Cuba. Es decir, que estamos jodidos. Y desde esta perspectiva, pues yo veo este momento en el que creímos tantas cosas. Se hacían restaurantes, la gente inventaba negocios, se vendían cosas, entraba y salía gente. Había una movilidad en la sociedad cubana como no se había visto en muchísimos años. Y de pronto todo eso se fue desinflando. La ventaja mía es que lo vi, pero la gran suspicacia de Conde es que lo ve desde el momento en que está ocurriendo, de que eso es un paréntesis en una historia que se va a mantener igual, como de hecho se ha mantenido igual. Conde es un gran escéptico con los cambios del régimen,
pero es un gran creyente fervoroso en la amistad, en la lealtad, en el amor. Eso él no Él es pierde. él es un fundamentalista y en las cosas que cree profundamente. Es un fundamentalista de la escuela heterodoxa, ¿no? Es decir, que puede ser fundamentalista hoy y mañana dejar de ser fundamentalista, pero en las cosas de que lo es muy fuerte. Y toda esa relación con la memoria, por ejemplo, es un fundamentalista de la memoria, de que no se puede perder la memoria, es un fundamentalista de que el arte es una forma de crear belleza y de entender al hombre, es un fundamentalista de la amistad, es un fundamentalista de la lealtad, que eso es algo que es muy importante en él, y con sus características propias, que a veces dice, bueno, a veces me preguntan, bueno, y realmente, ¿por qué coño Conde no se acaba de casar con Tamara? Si llevan 20 años, 30 años viviendo juntos. Y digo, bueno, es que se iba a casar en la transparencia del tiempo y todo estaba preparado, pero yo me acordé en un momento de que Chandler dice que los detectives privados no se deben casar. Y entonces tuve que hacer que Conde inventara ahí un truco. Le dije, mira, Tamara, nosotros estamos bien así, ¿para qué nos vamos a casar? Pero bueno, es muy fundamentalista en las cosas en que cree. Uno de los hilos también que hay en la novela es precisamente con Tamara, el viaje que tiene Tamara para ver a su nieto en Italia, y que ahí también Conde anda todo el tiempo dudando de si va a regresar o no va a regresar Tamara. Incluso leíste antes lo que pasa en Como polvo en el viento, y esto que acabo de decir de esta crisis migratoria. La diáspora. Es que el fenómeno de la diáspora cubana es un fenómeno muy fuerte, y hay que entender, primero hay que entender algo. La gente tiene que tener derecho a vivir en el lugar en que quiere vivir. Segundo, ahora en un trabajo que he hecho con un pintor cubano, yo tuve que escribir unas frases en unos lienzos, y una de las frases que escribí la tomé de algo que dice Milán Kundera, y es que nadie se va del sitio en que es feliz. Y muchos cubanos se van. Entonces, el temor de que cualquiera en cualquier momento se vaya de Cuba está siempre presente. A veces nosotros jugamos entre 2 o 3 amigos que seremos los últimos que nos quedaremos en Cuba, y que nos tocará ser los que apaguemos la farola del morro. Porque sí, hay algunos que somos persistentes, y en mi caso, tal vez me adelanto a una pregunta tuya, en mi caso específico tiene que ver con mi profesión. Razones familiares, una mamá de 94 años, la mamá de Lucía, que también es una persona mayor, que tenemos que cuidarlas, tenemos que alimentarlas, tenemos que sostenerlas, cuidarlas, llevarle medicinas, leche en polvo, todas esas cosas que hacen falta en Cuba, pero sobre todo también una razón profesional, y es que yo me alimento de esa realidad para escribir. Y porque hay algo que yo tengo absolutamente claro. Puede ser que en otro lugar que no sea tu contexto cultural propio, tú logres armar tu vida y ser feliz. Pero para el escritor, el desarraigo es una situación muy difícil, muy compleja, porque uno escribe de lo que conoce, escribe con la lengua que conoce. Yo nunca voy a poder escribir como un escritor español, ni nunca voy a tener la misma experiencia. Yo siempre digo, y esto es un poco la clave de todo. Si, como muchos de ustedes saben, yo hace ya 12 años tengo la ciudadanía española por un procedimiento que se llama Carta de Naturaleza, que es un procedimiento honorífico, y al principio varios periodistas me preguntaron, bueno, ahora que tienes la ciudadanía española, que tienes la nacionalidad española, ¿te vas a quedar? Y yo le decía a todos, no tengo la nacionalidad española, tengo la ciudadanía española y la ciudadanía cubana. Nacionalidad tengo una sola, que es la nacionalidad cubana. Y el hecho de pertenecer a una cultura y de entender unos códigos es algo que uno no puede aprender en un plazo breve. Y siempre pongo un ejemplo. Si alguien a mí me pregunta, ¿quién ganó
la liga en el año 1971? Ni idea. Me preguntan, ¿quién ganó el campeonato de béisbol del año 71 en Cuba? Y le digo los 9 jugadores que jugaban regular en el equipo que fue campeón. Porque esa es mi memoria, esa es mi pertenencia, que es inalienable. Y en ese sentido yo también soy muy fundamentalista. Y esa pertenencia cultural para mí es importantísima y por eso a veces atravesamos en Cuba situaciones complicadas, la hemos atravesado durante mucho tiempo, pero siempre con la conciencia de que ese es el sitio en el que yo necesito estar para poder ser la persona que soy y el escritor que soy. Eso me hace, recuerdo, hay un personaje, Miki Cara de Jeva, que era un guapo, que ahora está muy destrozado, que también ahí te he visto disfrutar mucho viendo cómo el guapo adolescente de la universidad ya no es lo que era, que dice que en Cuba hay miedo, pero hay menos miedo. Sí, creo que muchas cosas han cambiado. Es que la sociedad ha tenido que abrir espacios, inevitablemente. Todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, Internet, esto crea espacios en los que las personas tienen otra forma de expresión, otra posibilidad de información. También respecto a los artistas, la relación con las instituciones cubanas es mucho menos dependiente. En los años 70, 80, si no publicabas en Cuba un libro, difícilmente pudieras publicarlo en otro lugar. Incluso se consideraba contrarrevolucionario sacar un libro de Cuba y publicarlo fuera de Cuba, como hizo Reinaldo Arenas cuando publicó El Palacio de las Blanquísimas Mofetas en México. Eso era un pecado mayor. A partir de los 90, como no hay una respuesta directa de las instituciones cubanas, pues fue posible. Yo recuerdo que la primera edición de Pasado Perfecto salió en una pequeñita editorial de la Universidad de Guadalajara en México. Y el director de la agencia literaria cubana, por ser cubano, todos teníamos que ser representados por esa agencia literaria, hasta que eso se desinfló, afortunadamente. Y ese señor me regañó por haber publicado ese libro en México y haber cobrado $800, que fue lo que me pagaron de derecho por la novela. Y me dijo, y no lo hagas más. A ese punto podía llegar las presiones que teníamos en ese sentido. Pero ya las editoriales cubanas no eran capaces de publicar, no había papel. Lo primero que faltó en los años 90 en Cuba fue el papel. Y eso creó un espacio de libertad. Y en mi caso específico, Marta, lo he dicho millones de veces y siempre lo repetiré, he tenido el enorme e invaluable privilegio de que en el año 1996, cuando se dio el premio de novela Café Gijón, Beatriz de Moura se leyó Máscaras y me llamó un día por teléfono y me dijo, queremos publicarte en Tusqués. Y desde ahí empezamos una relación que lleva más de 25 años y que ha sido fundamental para mi trabajo. El hecho de poder escribir una novela y que haya una tecla en el ordenador a la que yo así, pum, aprieto esa tecla y esa novela está en microsegundos en el buró de Beatriz de Moura antes, de Juan Cerezo ahora, y que no pasa por ningún filtro censor, es un enorme privilegio y tiene mucho que ver con la forma en que escribo y cómo puedo escribir en Cuba. Hablemos de los Rolling Stones. Llegan a la isla y Conde, como dice, fiel a sus resabios, resuelto a no permitirse ese olvido. A Conde le fastidia que le lleguen 46 años después, cuando le han prohibido en los 70 escucharlos. ¿Por qué no perdona, Conde? Yo creo que, mira, hace como 10, 12 años, estaba yo viendo unos canales de la televisión en Cuba y paso por un canal y de pronto veo a The Mamas and the Papas cantando Dedicated to One I Love.
Yo nunca había visto a Mamas and the Papas. Y esa, Dedicated to One I Love, es una de las canciones que más me gustan a mí en el mundo. Pero nunca los había visto. Y Lucía lo recordará. Di un grito que dije, pero mira estos hijos de puta lo que me han hecho. Me quitaron durante 50 años la posibilidad de ver a Mamas and the Papas. Y apenas ver a los Beatles y apenas ver a los Rolling. No puedo perdonarlo porque no puedo perdonar que alguien decida qué música yo debo oír, qué libro yo debo leer, qué obra de teatro yo debo asistir a ver. Nadie tiene el derecho a quitarme eso, y más en una edad en la que uno necesita tanto esas cosas, esa libertad para escoger, porque si yo digo que mi generación es una generación absolutamente privilegiada, porque su educación sentimental está hecha con música de Beatles, de Rolling Stone, de Mamas and the Papas, de Creedence Clearwater Revival. La generación actual, que lo que está oyendo es reggaetón, los pobres, se les va a salir callos en el cerebro, cuando tenga 60 años. Y yo recuerdo esto, sí. Entonces, que me hayan prohibido eso, y entonces Conde, que es fundamentalista, dice no. Y además Conde porque eso pasó en el mundo completo en aquella época. Uno era de los Beatles o de Rolling Stone. Y dentro de los Beatles, uno era de John Lennon o de Paul McCartney. Y entonces uno iba teniendo los equipos y con ese fundamentalismo propio de la adolescencia y de la juventud también, ¿no? Y yo soy de los Beatles, soy de Paul McCartney, y no soy de los Rolling ni soy de Mick Jagger. Y por eso Conde tampoco puede ser ni de los Rolling ni de Mick Jagger. Me acuerdo cuando te escribí o hablé, ahora no recuerdo, diciéndote, bueno, voy a presentar la novela, pero nunca he presentado una novela policíaca, entonces tengo un poco así de temor de cómo poderlo plantear, y me dijiste, Martica, no te preocupes, lo único que tienes que decir es quién es el asesino, no tienes que decirlo. De lo demás podemos hablar de cualquier cosa. ¿Quién es el hombre invisible? El hombre invisible es el poder. No, a ver, en este caso, a ver. Digamos que el hombre invisible... No, el hombre invisible es... A lo mejor tenemos que poner en contexto, no hace falta. Es un personaje que ha surgido en Cuba con estos negocios privados que han surgido, que no quiere que se sepa quién es, y entonces tiene una persona que legalmente se llama así, es uno de los calificativos más horribles que pueda existir, que se llama tener un testaferro. El testaferro es el que da la cara y el que aparece como dueño de ese negocio, pero realmente no lo es. Hay varios hombres invisibles en Cuba que tienen sus testaferros que aparecen al frente de los negocios. Algunos uno supone que sabe quién es, otros ni idea. Y el hombre invisible, digamos, que comparte a veces espacio con Mario Conde en el restaurante de la sí, en la Dulce novela Vida. sí, en la novela sí me hacía falta que estuviera ahí por este tema de que si venían drogas, no venían drogas, porque Conde, en esta novela, eso lo podemos decir, se sabe muy desde el principio. Su amigo de muchos años, con el que tuvo el negocio de los libros, Yoyel Palomo, está regentando ese negocio que es un bar, restaurante. Y Yoyi sabe que allí puede pasar cualquier cosa, pero lo único que sí es muy peligroso es que circulen drogas. Y por eso contrata a Conde para que sea su hombre de confianza viendo eso allí. Pero bueno, me hacía falta que hubiera esa mezcla de distintos personajes de la sociedad cubana contemporánea en ese espacio en el que ahora trabaja Conde. Es un espacio que siempre a Conde le sorprende la capacidad que tiene la gente de pagar ciertas cifras por el café, por la comida. Es como esa doble realidad que hay también en la isla, ¿no? Mira, se hablaba de la arquitectura milagro. Es algo que realmente para mí y para muchos en Cuba es inexplicable que haya restaurantes en La Habana con precios a veces más caros de los que tienen aquí en Europa y que están llenos y que van muchos cubanos. ¿Quiénes son esos cubanos? ¿De dónde sacan ese dinero? Eso es como un misterio. Y hay otro misterio que es el misterio de los automóviles, que ese es el más grande de los misterios.
hemos visto que están circulando automóviles modernos en Cuba. No son nuevos, no son automóviles 0 kilómetros, pero es que un auto moderno usado en Cuba puede costar 60, 80 mil, 100 mil dólares. Por no hablar que uno nuevo, 0 kilómetros, puede costar $250,000. Entonces, ¿de dónde saca dinero la gente? Eso es otro de los misterios que alguna vez, tal vez Conde se dedique a dilucidar. Si no lo matan a él y a mí, por meternos, por meternos donde no nos llaman. Hay otra cosa que también a lo mejor se puede investigar, que son esos... he leído una entrevista que contabas que se te publica en Cuba, pero que normalmente de las ediciones de 2.000, 3.000 libros, siempre hay 1.000 que desaparecen. Eso también es un buen arranque de novela, de investigación. Sí, a veces, y de pronto después aparecen en un almacén en algún lado y se venden otra vez. Es una relación un poco esquizofrénica la que hay con la promoción de mis libros en Cuba, porque hasta la Transparencia del Tiempo no ha salido. La Transparencia del Tiempo está contratada por una editorial cubana, no ha salido, ya como polvo en el viento no se la di, porque no hay papel, no va a salir nunca, y salió con otra editorial que distribuye en Cuba. Son ediciones que tienen que ser pequeñas, y a veces hay esa reacción de que alguien dice, hasta aquí, no vendan más libros de Padura, y recogen esos libros, y de pronto a alguien se le olvidó que alguien dijo, hasta aquí, y saca esos libros de Padura y los vende. No, yo siempre digo que la gran diferencia entre Cuba y la Unión Soviética son 30 grados de temperatura. Esto hace demasiado calor y a la gente se le olvida las cosas. No jodas, chicos, saca los libros. Estás traducido en 30 lenguas, eso quiere decir, digamos, que eres como embajador de Cuba y de lo que pasa en Cuba en 30 geografías diferentes, que tienes que compartir la cosmovisión cubana con 30 cosmovisiones diferentes, pero ¿hay siempre alguna pregunta recurrente que todos te hacemos? Bueno, hay la pregunta recurrente, que es la pregunta más difícil de qué va a pasar en Cuba. Entonces, que yo no sé, yo no lo sé, ni Conde tampoco lo sabe. Mira, Marta, ese es un misterio, y eso a veces lo hablo con Alejandra, que está aquí, y que es la que tiene que ver con todos estos contratos con los editores y tal. Yo a veces digo, bueno, un lector estonio, ¿cómo entenderá esto de que hubo un personaje que explotó como Cafunga? Porque tuvo un problema, mi traductora francesa se volvió loca buscando qué cosa quería decir explotó como Cafunga. Entonces, yo pienso que tal vez la esencia de todo, hay 3 o 4 citas de las cuales yo me he apropiado porque me sirven para aclarar y tener muy precisos determinados conceptos. Decía ahorita esta de Unamuno, de lo universal y lo local. Como práctica literaria, lo que dijo Hemingway de tener funcionando el detector de mierda. Lo que dijo Chandler de que los detectives privados no debían casarse. Y Flaubert citado por Kundera en su libro sobre la novela, Flaubert, cuando publica Madame Bovary, los críticos franceses le caen a palo. ¿Cómo era posible que escribiera una novela donde la heroína era una adúltera? Eso da un mal ejemplo y la literatura no debía dar malos ejemplos, y le cayeron a palo a Flaubert. Y el pobre Flaubert, para defenderse, dijo algo que me parece absolutamente genial y creo que es la esencia de todo esto y de lo que tratamos de hacer. Flaubert dijo, yo solamente quería llegar al alma de las cosas. Hay que tratar de llegar al alma de las cosas para que esos lectores judíos a los que le vendí 3 novelas por el precio de uno, y estos lectores estonios, o ahora estos lectores en árabe,
que me están leyendo o en serbio, no sé, puedan entender, tener una idea de este mensaje que estoy transmitiendo. Porque como quiera que sea, hay espacios geográficos y culturales donde hay una mayor cercanía. A cualquiera aquí en España le haces 5 preguntas sobre Cuba y de esas 5 te responde 4 correctamente porque es un tema casi doméstico. Cuba para el español es un tema casi doméstico. Puede ser más o menos para un portugués, para un francés, para un italiano, pero hay otras geografías en que es mucho más difícil. Y yo creo que la única manera de comunicarse con el lector es a través de esos caminos, de esa universalidad y de la posibilidad de llegar al alma de las cosas. Pues dejamos aquí la conversación. Yo estaría mucho más tiempo, pero llevamos ya 1 hora. Me parece un punto final perfecto. Y no sé si está previsto que el público pueda también participar. Entonces, pasaríamos el micrófono a quien quiera tener la oportunidad también de preguntar y dialogar con Leonardo. Igual, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, por supuesto. Si quien coja el micrófono puede presentarse y levantarse para que lo veamos desde acá. Hola, muy buenas tardes. Estoy encantado de verte en persona. De hecho, me he inspirado en ti y en Montalbán para publicar algunos relatos que escribí mientras vivía en Cuba durante 3 años. Entonces, mi pregunta es sobre tus libros en Cuba, en concreto. Busqué tus libros en La Habana, Matanzas, Camagüey, Santiago, en las librerías, y no tenían ninguno, durante 3 años. Entonces, la primera pregunta es cómo se distribuyen, quién te lee. Y la segunda es, por fin encontré uno, el libro encontrado. Lo encontré en Camagüey, La historia de mi vida. Lo encontré en una librería. Bueno, no lo tenían, me dijeron que estaba en el almacén. Mientras iban a buscarlo, me dio una vuelta por Camagüey, que a quien no sepa, conozca Cuba, está a 500 kilómetros de la capital. Y en un sitio que vendían objetos de segunda mano encontré la historia de mi vida. Al volver a la librería le dije lo que había pasado y la librera tenía el mismo libro en una edición sin estrenar, lo había sacado del almacén. Me lo cambió, se quedó con el viejo y me dio el nuevo. Entonces mi pregunta es, ¿son iguales, son diferentes? Porque siempre me he quedado con la duda esa. Incluso quería escribir un relato sobre el tema ese. Gracias. Bueno, supongo que sean iguales, no sé. A ver, los libros, desde hace los años que estoy publicando con Tusquets, desde el principio hicimos un acuerdo de que diéramos una licencia para que se publicaran mis libros en Cuba, sin cobrarle derecho a esa editorial cubana para que se distribuyeran en Cuba. Y hasta ahora se ha ido cumpliendo. Son ediciones pequeñas por cuestiones económicas de la editorial y de la disponibilidad de papel y por intereses nuestros. Porque el problema es que también en Cuba se publican 3.000 ejemplares de una novela y de esos 3.000 ejemplares, 1.000 terminan vendiéndose fuera de Cuba. Porque el que va y compra, le compra el del primo que vive en Miami, el sobrino que vive en México y la tía que vive aquí en Barcelona. Entonces salen muchos libros de Cuba. Esos libros circulan, a veces llegan a las librerías, a veces no llegan a las librerías, se van en 2 o 3 presentaciones que hacemos y es una circulación muy extraña, muy poco lógica con respecto a lo que ocurre en el resto del mundo. El problema es que aquí en España alguien compra este libro y es su libro y tal vez lo lee su esposa o su esposo, o su madre o su padre, y puede ser que lo lean 3 personas. Un libro en Cuba lo leen 20 personas. Es decir, que tiene una vida mucho más dilatada, lo cual está muy bien, Eso por una parte. Y por la otra, de que gracias a las nuevas tecnologías los libros circulan
en ediciones digitales. Tanto circulan en ediciones digitales que el día 31 de diciembre salió la novela publicada aquí en España y el 1 de septiembre ya había una copia pirata circulando en Cuba. Y han sido infinitas las personas que me han dicho, ya estoy leyendo tu novela. Y ahora hablábamos con una querida amiga que vivió en Cuba y sabe cómo funcionan las cosas en Cuba, y me decía algo de lo cual estoy consciente y creo que debe ser así. Mejor. Económicamente es un disparate, pero culturalmente es la posibilidad de que esos lectores cubanos a los que tan difícilmente le llegan mis libros, le puedan llegar y los puedan leer. Es decir, que al final es una satisfacción que de una forma o de otra la gente lea los libros. A veces es enternecedor. Un día estábamos saliendo de un sitio público y se me acerca un muchacho joven, como de unos 20 años, alto, bien parecido, fuerte, y me saca un teléfono del bolsillo y me dice, mira, Padura, voy por la página 65 de tu novela, leyéndolo en la pantalla del teléfono. En la pantalla del teléfono. Esto no puede provocar otra cosa que ternura. Entonces, bueno, que lo lean. ¿Había otra pregunta? Sí, y bueno, luego bajamos el micrófono aquí delante, que hay dos preguntas. Un matiz. No. Un libro de Padura en Cuba cuesta, a mí me costó 10 pesos cubanos, que equivale a medio euro. Puede costar 10 pesos cubanos, pero puede costar $25 también. Exacto. Esto Con un salario depende. Y el que lo vende en $25, cuando lo vende en $25, resolvió la comida de su casa del mes. Efectivamente. Entonces también hay que entender a ese que hace la cola, compra el libro, lo rapiña y se lo vende. Estábamos en Brasil una vez y viene una periodista y me dice, mira lo que tengo, lo compré baratísimo en Cuba, $20. Digo, te jodieron, porque ese libro valía 20 pesos, valía $1 y se lo vendieron en 20. Digo, pero ese tipo se salvó. Hola, Josep, aquí. He visto en una entrevista que publicaba usted hoy, de sus respuestas, que le pregunta un poco sobre el cine que le gusta y el cine en el que usted colabora. ¿Nos puede hablar un poquito de ese apartado de su trabajo? Sí, soy un cinéfilo, creo que como tanta gente en el mundo, una parte también, afortunadamente, de mi educación sentimental está hecha con un cine que tenía una gran calidad. En la televisión y en los cines de Cuba pude ver a los grandes directores, Kurosawa, los italianos, los franceses, en fin, y soy un gran amante del cine. Y siempre quise escribir para el cine y finalmente lo he podido hacer. Pero cuando escribo para el cine tengo una tendencia que es un poco peligrosa y que no la tengo cuando escribo novelas, increíblemente. Y es que a veces opto por la solución más fácil. Y para evitar eso está una persona que se llama Lucía López Col, que es mi mujer que está ahí, que siempre se va por la opción más difícil. Y entonces escribimos entre los dos para el cine. Hemos hecho la serie de las 4 estaciones, colaboró conmigo y con Laurent Cantet en Regreso a Ítaca, escribimos juntos los guiones, algunos de los guiones de la película 7 días en La Habana. Hemos trabajado un argumento para esperamos que por fin se pueda filmar el año próximo, segunda temporada de la serie de Conde, y en otros proyectos que hemos trabajado juntos. Me gusta mucho el cine, pero tengo también la otra tendencia, y es que llega un momento en que no quiero seguir trabajando más ese texto, porque la independencia que tiene el novelista con respecto a su texto, uno es el dueño del texto, no la tiene el guionista con respecto a lo que escribe, porque existen dos personas que artísticamente no siempre son más importantes que el guionista,
pero cinematográficamente son más importantes, que son el director, por algo se llama director, y el productor, que es el que paga. Y pasan cosas tan simpáticas y tan patéticas, como por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo porque es muy pequeñito y muy significativo. En la serie de Conde, en la cuarta novela, Conde recoge un perro en la calle y se lo lleva para su casa, que es ese perro que ha ido apareciendo después en todas las novelas, que se llama Basura. Ya el Basura original murió y tiene un Basura segundo que sigue acompañándolo. Y estaba en el guión y nos llama un día la productora y nos dice, saquen al perro del guión. No tengo dinero para pagar un perro. Y entonces nos enteramos de que llevar un perro a una película cuesta a veces más que llevar un actor, porque tiene que ser un entrenador de perros, con 2 perros que sean iguales. Un perro está especializado en correr hacia un lado, otro perro está especializado en correr hacia el otro. Entonces, costaba un huevo llevar, y tuvimos que sacar al perro de la película, lo cual demuestra que uno no es dueño de las grandes decisiones en el cine. Una pregunta más, aquí delante. Gracias. Bueno, primero decir que muchas gracias. Muchas gracias, Padura, y muchas gracias, Tusquet. Realmente soy cubana, he vivido en Cuba siempre hasta hace unos meses y he disfrutado siempre, Padura, en Cuba por Tusquet. Es una cosa rara, pero bueno, déjeme decir que tampoco soy totalmente decente, porque también he leído mucho pirata de Padura. Vamos. Pero muchas amistades españolas compran sus libros, leen sus libros y después lo comparten con muchos de nosotros. También le doy gracias a ellos. He disfrutado muchísimo la conversación, igual que disfruto los libros. Yo creo que para los cubanos es muy importante esto también. Quería hacerle una pregunta. Es casi imposible leer a Padura para los cubanos, no sé, quizás como es universal, también para otros públicos también es igual, pero nosotros siempre vamos buscando en cada párrafo aquella información que nos da el autor, o nos da Conde, o nos da los personajes, que cuando la encontramos decimos, ¡ay, qué maravilla! Si es que pensamos muy parecido. Y así muchísimos cubanos van leyendo los libros. Pero hay algo que yo quería preguntarle, y eso nos hace indiscutiblemente pensar, proyectar nuestra mente, etc. Y los análisis que hace Leonardo Padura, quizás porque las vivencias de la generación mía, somos generaciones, yo creo que somos la misma generación, no sé bien cómo se limita entre qué año y qué año, pero somos de los 50. Yo no sé si usted confiesa su edad, yo sí confieso la mía. Ay, ya a esta altura no es tampoco muy serio, pero somos de la misma década. Yo soy más vieja que usted. Usted es muy joven. Y entonces los análisis, o sea, las vivencias de nuestras vidas son muy parecidas. Y eso también es una fortaleza en el caso de yo como lectora. Y entonces a veces me pregunto, esos análisis, esas proyecciones que resultan con tanto sentido lógico, me hace preguntar, ¿no ha pensado Padura hacer una novela que no hable de lo vivido, sino de las alternativas de un futuro? Una pregunta final. Entonces, Final. No, sí. Lo que quería decirle no es preguntarle qué piensa usted No, estamos hablando de ficción. Sí, de ficción, hemos entendido la pregunta. No, Muchísimas gracias. Entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente. Y sí, a veces tengo como la tentación de escribir algo que ocurra en un futuro. No sé si soy capaz, no tengo la seguridad de tener esa capacidad de poder hacer ese salto imaginativo, de a partir de la experiencia del presente construir un futuro, porque soy un escritor
y tú lo sabes bien, muy observador de una realidad y que trato de reflejar esa realidad. Lo que también ¿qué pasa? Que a veces cuando miro el futuro, cuando trato de imaginar el futuro y no solo el de Cuba, a veces tengo mucho miedo. Pienso que a veces la humanidad, con las cosas que van ocurriendo en el presente, van demostrando el nivel de la falta de conciencia histórica que nos acompaña. No leemos la historia y vamos cometiendo una y otra vez los mismos errores y eso nos puede llevar a consecuencias terribles. Entonces, eso tal vez es lo que me hace dudar de que sea algo demasiado distópico lo que se puede escribir referido a Cuba o referido a cualquier realidad. Y sobre todo hay algo que para mí es una ignorancia que yo he tratado de no alterar demasiado, que es la ignorancia con respecto a todo el mundo de la informática, el mundo digital. Porque realmente, bueno, por ejemplo, yo no tengo página de Facebook, no tengo redes sociales, porque me da miedo ese mundo. Ese es un mundo que creo que se ha desarrollado ahí tan necesario para la información, para la comunicación, para el conocimiento, pero se ha desarrollado ahí se ha alimentado unas manifestaciones de odio que a veces es realmente y de exhibicionismo. En fin, que no sé si seré capaz de poder tener suficiente imaginación. Yo le he dicho muchas veces que yo soy un escritor con muy poca imaginación. A mí se me ocurre una idea y de esa idea tengo que sacar una novela y no se me ocurre una todos los días. Así que tal vez en algún momento lo haga, pero no lo sé realmente. Pues dejamos aquí con esta última pregunta de futuro. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchas gracias. Gracias.